En este video veremos cómo se utiliza un potenciómetro. Vamos a seleccionar uno del menú de herramientas, lo arrastramos a nuestra mesa de trabajo y para recordar cómo funciona un potenciómetro, puedes revisar el video 6.2 en la esquina superior derecha. Los potenciómetros son resistencias variables. Entre el primer y tercer pin tendremos una resistencia fija, que vendrá dada por cada potenciómetro. En este caso es de 250 kΩ, pero podemos cambiar el valor a, por ejemplo, 100 kΩ. Vamos a verificar esto con un multímetro o un multitester. Entonces seleccionaremos las patitas 1 y 3 y vamos a medir resistencia. Hacemos clic en play y vemos que la resistencia es de 100 kΩ, sin importar cómo se mueve esta manecilla. Para utilizar la resistencia variable es necesario utilizar los dos primeros pines o los dos últimos. Vamos a utilizar también el multímetro para ejemplificar esto. Aquí vamos a conectar los dos primeros pines y acá los dos segundos. Ok, entonces vamos a medir, vamos a dar clic en play y vemos que cuando el potenciómetro está hacia la izquierda, este multímetro mide 0 ohm. Eso es porque mide la resistencia entre esta pata y esta otra, que es 0, porque aquí el dial hace el recorrido más corto. Por el contrario, si medimos la resistencia entre las patas 2 y 3, tendremos el valor completo de la resistencia al potenciómetro, que es 100 kΩ en este caso. Si vamos moviendo el dial, vemos que esta resistencia va aumentando y la otra va disminuyendo. Entre los pines 1 y 2 aumenta hasta los 100 kΩ en el máximo y entre los pines 2 y 3 disminuye a 0 ohm. Entonces, para utilizar un potenciómetro como una resistencia variable, siempre debemos utilizar las patitas 1, 2 o 2 y 3. ¿De qué va a depender cada caso? Si queremos que cuando el dial esté a la izquierda sea el valor mínimo o que el valor mínimo sea a la derecha. Solo es esa la única diferencia. Entonces ahora hagamos un ejercicio utilizando LED y una placa de prototipado o protoboard. Así que vamos a buscar una placa para poder hacer nuestro circuito. Tenemos ya nuestro potenciómetro, nos falta un LED, una resistencia y nuestra fuente de energía que utilizaremos en este caso, una batería de 9 volt. Vamos a girar esta protoboard y recordemos que la protoboard tiene estas filas que están unidas por debajo. Acá está otra fila independiente de esta. Y tenemos estas columnas que se unen a lo largo de toda la placa de prototipado. Y el Tinkercad nos da una pista seleccionando con color verde los puntos que están conectados. Así que lo primero que haremos es conectar nuestra fuente de energía. Vamos a girarla y conectaremos el negativo a la segunda columna que tiene el símbolo de negativo. Esto es solo como una guía referencial, pero no necesariamente yo tengo que conectar el negativo acá, pero es lo más usual. Y vamos a pintar este cable de color negro. Y el positivo lo colocaremos en la primera columna. Y lo vamos a pintar de color rojo, que son los colores estándar para positivo y negativo. Con esto lo que hemos hecho es que toda esta columna ahora tiene 9 volt y toda esta columna tiene 0 volt. Entonces de aquí podemos sacar cables para conectar nuestros componentes. Entonces vamos a conectar el LED, que lo debemos conectar entre dos filas diferentes. No puede ser la misma fila porque esta está unida por debajo. Eso quiere decir que estamos haciendo un cortocircuito en el LED. Así que lo debemos girar y conectar de esta forma. Por ejemplo, vamos a conectar aquí. Entonces este pin del LED, que es el cátodo, queda unida a esta fila y este otro pin a la segunda fila.
en este caso las filas 4 y 5. Del cátodo nos debemos conectar a tierra y eso lo vamos a hacer a través de esta resistencia. La vamos a girar también y la vamos a colocar aquí. Al colocarla acá, el cátodo del LED está conectado a la resistencia y esta otra patita de la resistencia está conectada a esta otra fila. Y de acá nos debemos conectar al negativo, así que vamos a tirar un cable que una estos dos puntos y lo vamos a pintar de color negro. Entonces ya tenemos conectado al lado negativo nuestra resistencia y la resistencia al LED. Si conectamos el ánodo del LED a la columna que está conectada al positivo, así, y pintamos este cable de color rojo y damos play, vamos a encender nuestro LED. Pero antes vamos a configurar el valor de esta resistencia, que para el caso de 9 volts debe ser una resistencia de 350 ohms para aprovechar el máximo brillo del LED. Si no sabes por qué son 350 ohms, revisa el video que aparece aquí en la esquina superior derecha de cómo no quemar un LED. Entonces ahora sí le vamos a dar clic a play y vemos que el LED se enciende. Ahora que ya sabemos que esto funciona, conectaremos el potenciómetro. Este potenciómetro tampoco lo podemos conectar en esta orientación porque estaría conectando entre sí sus propias patitas o pines, así que lo debemos rotar. O otra forma es trabajar con la placa de prototipado de forma horizontal. Por ejemplo, así. Vamos a seleccionar la tabla de prototipado y la vamos a rotar. Así. Vamos a bajar la batería y estos cables. Y así no vamos a tener que rotar el potenciómetro. Entonces, este potenciómetro lo conectaremos, por ejemplo, aquí abajo. Entonces vamos a desconectar el cable positivo y vamos a conectar este potenciómetro aquí. Esta línea de la protoboard, la línea número 6, la vamos a conectar al ánodo del LED con un cable. Y esta línea número 6 va a quedar conectada a la primera patita del potenciómetro. Y la segunda patita del potenciómetro va a ir al lado positivo de la batería. Entonces la segunda, vamos a hacer un cable al lado positivo. Vamos a pintar este cable rojo y posicionaremos de nuevo el potenciómetro. Que quede la primera patita conectada al ánodo del LED y la segunda al lado positivo de la batería. Entonces si damos clic en play, en este caso el potenciómetro está en resistencia 0. Por lo tanto, la resistencia de este circuito es solo esta de acá, que es de 350 ohms, y el LED brilla en su máxima capacidad. Si movemos el potenciómetro, vamos a estar aumentando la resistencia y por ende disminuyendo la corriente, lo que hará que el LED brille mucho menos. Si queremos que brille más, debemos bajar esta resistencia al mínimo. El brillo del LED baja muy rápido. Esto es porque el valor del potenciómetro es muy grande. Vamos a bajar el valor del potenciómetro a, por ejemplo, un potenciómetro de 1 kΩ. Vamos a dar clic en play y ahora el efecto es más gradual. Es muy importante que siempre que utilicemos un potenciómetro, conectar adicional una resistencia, porque si no conectamos una resistencia y tenemos el circuito solo con un potenciómetro, lo que va a suceder es que la corriente va a superar el máximo, quemando el LED. Si el potenciómetro tiene una resistencia mayor a 350 ohms, en este caso, no va a haber problema. Pero si baja de ese valor, la corriente superará los 20 mA y se nos quemará el LED. Así que así es como podemos regular el brillo de un LED utilizando un potenciómetro.